Primero quiero comenzar que anda circulando un borrador del documento al cual vamos a hacer referencia y quiero decirles que no es correcto. El documento y el único documento original es el que yo les voy a explicar en este momento, porque justamente hace menos de 2 minutos el presidente tomó a bien sancionar este documento en uso de sus facultades constitucionales que contiene el veto presidencial al decreto aprobado por el Congreso Nacional que intentaba reformar la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito. Así que, haciendo esa aclaración, quiero exponer la estructura, las justificaciones, las razones que motivaron al presidente a tomar esta decisión. Primero, decir que la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito se aprobó en el 2010, pero se escuchó la opinión de la Corte Suprema de Justicia porque al final esta ley tiene afectación de varios códigos de la República. Por eso se escuchó la opinión de la Corte Suprema de Justicia. También la ley especial contra el lavado de activos. Fue escuchada la opinión de la Corte Suprema de Justicia por la misma razón, porque tienen en su contenido reformas a códigos de la República. Y eso es muy importante por lo que voy a explicar al final. Primero, partimos haciendo el presidente hace una exposición de la utilidad que ha tenido estos instrumentos en el combate al crimen organizado transnacional. Se aprobaron en el 2010 cuando teníamos una tasa de homicidio superior a 86 por cada 100.000 habitantes. Cuando se aprobó esta ley, los cárteles de la droga controlaban gran parte del territorio nacional en diferentes regiones del país, especialmente en el litoral atlántico, así como también en la zona occidental. Si nos ayudan a ir dándole, corriendo para que yo vaya viendo y exponiendo a los medios. De tal manera que al tener los operadores de justicia estas herramientas jurídicas, se logró debilitar las estructuras del crimen organizado al incautarle los bienes que les ayudaban a mantener su estructura organizativa que usaban para efectos criminales. De tal manera que se empezó a socavar la fortaleza del crimen organizado. Y de esa manera pueden ver ustedes, si continuamos pasándola, las gráficas que muestran cómo estábamos en el 2010 y cómo estamos al día de hoy. Si seguimos, por favor, mostrando las gráficas. Cómo Honduras, a partir de ese cambio de política interna, empieza a disminuir la tasa de homicidios. Esta ley de privación de dominio, ahí tienen ustedes un gráfico, justamente coincide con la aplicación, la aprobación de esta ley, y tenemos hasta el 2000, los datos hasta el 2017, cómo se va mostrando el descenso de la criminalidad. Pero también hicimos los análisis de cómo ha tenido su efecto en los siguientes gráficos, tanto en Trujillo, como en La Ceiba, como en San Pedro Sula y en Copán. Paulatinamente comenzaron a reducirse los homicidios y la fortaleza de la criminalidad, y era justamente donde estas organizaciones criminales tenían sus centros de operación. Seguidamente, al mostrar el efecto de esta normativa en la reducción de la criminalidad, se hace una revisión de parte del presidente de cómo esta normativa ha sido apegada a las convenciones internacionales, a la Declaración de las Naciones Unidas en el combate contra el crimen organizado transnacional, pero también a las convenciones que sustentan la privación de bienes de origen ilícito. Esto es muy importante recalcar.
La privación de bienes de origen ilícito no es una institución inventada en el derecho nacional. Son convenciones que se han elaborado por acuerdo de diversos países en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo. Y Honduras toma de esas convenciones internacionales que fueron aprobadas, que fueron suscritas y aprobadas por el mismo Congreso Nacional, y ustedes saben que una convención internacional se convierte en derecho interno cuando ya es aprobada por el Congreso Nacional y es ratificada por el Estado de Honduras. Las convenciones internacionales no son simples declaraciones, son de obligatorio cumplimiento, que la Constitución de la República les otorga un rango superior a las leyes. De tal manera que la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito está en consonancia con las convenciones internacionales. En el 2013 hubo una acción de inconstitucionalidad contra la ley de privación de bienes de origen ilícito y se atacaron prácticamente todos los artículos que fueron analizados y propuesta su reforma por el Congreso Nacional en el decreto que aprobaron recientemente. Y la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial en ese momento emitió un fallo donde declaró que los artículos que se cuestionaron en ese momento y que hoy están contenidos en el decreto que emitió el Congreso Nacional son armónicos con la Constitución y con las convenciones internacionales. Por lo tanto, no encontró inconstitucionalidad en ellos y de esa manera se pasa el examen de constitucionalidad. Luego se hace un análisis sobre el tema de la dignidad del ser humano. Nada puede ir más allá de la dignidad del ser humano y por lo tanto las leyes de privación de dominio tienen esos límites y el presidente hace esas consideraciones en razonamiento que hace del veto presidencial al decreto aprobado por el Congreso Nacional. La Constitución de la República establece que el presidente debe exponer las razones por las cuales emite un veto y justamente por eso hace un razonamiento sobre la congruencia de la privación de dominio con el respeto a la dignidad del ser humano. Se hace también alusión a una serie de análisis, tanto de doctrina como de sentencias de otros países en el tema de privación de dominio. Queremos resaltar que en la lucha contra el crimen organizado no está solo Honduras, es parte de una comunidad internacional que cada día va afinando las herramientas. El flagelo de la violencia que hemos vivido en el país ha sido en gran medida provocada por el crimen organizado transnacional, que mueve miles de millones de dólares, especialmente el tráfico de drogas para el caso de Honduras y de la región centroamericana. Por lo tanto, esta norma es esencial para combatir el crimen organizado. Ustedes saben que ha sido una política pública en materia de seguridad que el presidente Hernández ha impulsado y que ha servido justamente para cumplir sus promesas al pueblo hondureño de devolver la paz y la tranquilidad, lo cual vamos logrando de manera paulatina. Lo vimos en esta reciente pasada Semana Santa, donde más de 3.5 millones de personas se movilizaron por el país porque hay mejores condiciones, cosa que no sucedía en el 2010, en el 2008, en el 2012, porque las condiciones de seguridad eran precarias. Después el presidente de la República hace un análisis en este veto sobre las obligaciones y las mediciones que hace el GAFI, que es un grupo internacional que mide el cumplimiento de los países en el combate al crimen organizado transnacional, el combate al terrorismo, el combate al lavado de activos, el combate a las organizaciones que trafican internacionalmente. De tal manera que Honduras en el 2008, si nos muestran esas gráficas justamente un poco más adelante, Honduras, vean ustedes esa gráfica, en el 2009
nosotros estábamos muy mal en el cumplimiento de las evaluaciones del Gafi y Gafilat. Para el 2015 nosotros superamos las obligaciones cumplidas, de 6 pasamos de 6 a 13, mayormente cumplidas pasamos de 6 a 17, parcialmente cumplidas pasamos de 15 a 8, no cumplidas pasamos de 22 a 2. Si vemos la siguiente gráfica, que es más elocuente, ahí podemos ver el color verde dice nivel alto de efectividad en las medidas contra el crimen organizado. El amarillo, nivel sustancial de efectividad. El anaranjado, nivel moderado de efectividad, y el rojo, nivel bajo de efectividad. Si bajamos un poquito el gráfico, vamos a ver, por ejemplo, que hay países que no cumplen ninguna obligación, hay otros que cumplen parcialmente. Si bajamos un poco más para ver el caso de Honduras, Honduras solamente aparece con 2 que no ha cumplido, pero si lo comparan con los demás países, Honduras está en un nivel alto de cumplimiento. Por ejemplo, vean ustedes, comparen con Canadá. Canadá no tiene un nivel alto de cumplimiento, no tiene un verde. Honduras tiene un verde. Y de ahí tenemos otros niveles de cumplimiento, de tal manera que Honduras está bien calificado. Obviamente hay mucho más que hacer, pero tiene una calificación buena según el Gafi y Gafilat. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante porque es sustancial la motivación que tuvo el presidente para emitir este veto. Si nosotros retrocedemos en la lucha contra el crimen organizado transnacional, debilitando la ley de incautación de bienes, de la incautación de dominio, de bienes de origen ilícito, vamos a permitir que las organizaciones criminales se vuelvan a fortalecer, porque van a tener el financiamiento para seguir operando. Ustedes saben que a través de eso ellos han logrado muchas cosas, especialmente el debilitamiento de la institucionalidad, o poder tener armas, o poder tener mecanismos y logística, incluso para combatir frente a las fuerzas de seguridad. Pero además es un tema de riesgo país, porque es valorado por los organismos multilaterales para el financiamiento del país. Háblese del caso del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo Económico, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones crediticias a nivel internacional. Eso tiene un efecto en el riesgo país, que significa que el país, que Honduras, puede ver cerradas las puertas de los organismos multilaterales para el financiamiento, y eso traería obviamente una crisis económica que nos podría llevar a que las tasas de interés del sistema bancario nacional puedan subir, a que Honduras no sea elegible para hacer inversiones, a que Honduras no sea un país confiable para venir a invertir. Si en este momento nosotros tenemos buenas calificaciones como país, como riesgo país, justamente es porque hemos cumplido en gran medida no solo la parte de la disciplina fiscal, sino porque también Honduras está calificado como un país que combate el crimen organizado transnacional, el terrorismo, el lavado de activos. Eso es sumamente importante, y eso es una decisión de Estado que obligó al presidente a emitir su voto o su veto en contra del decreto aprobado por el Congreso Nacional. Seguimos tal vez haciendo algunas valoraciones. El presidente de la República, antes de emitir su veto, a decreto aprobado por el Congreso Nacional, se reunió con diversos sectores para escuchar sus valoraciones, pero también se reunió con expertos en la materia. Y en ambos casos, los expertos, como los diferentes grupos, reconocieron que en algunos casos concretos la aplicación de la ley de privación del dominio de bienes de origen ilícito ha sido aplicada excesivamente. Es decir, que no ha habido proporcionalidad, que no ha habido razonabilidad, no ha habido racionalidad en la aplicación. Y eso ha llevado a que un sector de la población mire la ley como una ley injusta.
Repito, algunos sectores con los cuales el presidente se reunió expresaron que, con ejemplos concretos, que en algunos casos se pidió medidas cautelares para incautación de bienes excesivos, es decir, más allá de lo necesario. Al hacer eso así, y también que un juez dictó esa medida o cedió esa medida, ha generado que un sector de la población considere que hay excesos y que responsabilice a la ley. Pero el presidente explica en el veto que el problema no está en la ley, que muy probablemente lo que hay que hacer es corregir o hacer ajustes en la aplicación de la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito, como la ley especial de lavado de activos. Por lo que propone que una comisión interinstitucional en materia penal haga una revisión técnica, pero que también se reúna con sectores de la sociedad civil, especialmente del sector justicia, para que hagan una valoración objetiva y la ley de privación de dominio pueda adecuarse a las mejores prácticas internacionales o puedan emitirse normativas que puedan regular los excesos que pudiesen haberse cometido o que se estén cometiendo en este momento. De tal manera que hay un reconocimiento que hay que hacer muchas mejoras en la aplicación de la ley. Así que ese es un tema que también el presidente lo expone en este veto. De ahí, finalmente, quiero decir, exponer que en los razonamientos que encontró el presidente en ese análisis es que el decreto 38-2018 emitido por el Congreso Nacional también reforma tácitamente el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, el Código de Comercio, el Código del Notariado, y la Constitución de la República manda que cuando el Congreso Nacional va a hacer una reforma de códigos de la República, debe oír previamente la opinión de la Corte Suprema de Justicia, y en este caso el Congreso Nacional no pidió la opinión de la Corte Suprema de Justicia y emitió estas reformas modificando tácitamente estos códigos, por lo cual encontró o se encuentra que ahí hay un vicio de inconstitucionalidad del decreto 38-2018. En consecuencia, el presidente de la República, por las razones que les he expuesto de manera sucinta, ha emitido su veto al decreto 38-2018, que contiene reformas a la ley de privación del dominio de bienes de origen ilícito, así como a la ley especial de lavado de activos. En este momento, hace aproximadamente unos 20 minutos, el presidente ha emitido ese documento, lo ha sancionado y en este momento está rumbo al Congreso Nacional. Ahorita que suba, voy a provocar que se les dé una copia del documento firmado por el presidente, que es el definitivo, para que ustedes lo puedan comunicar al pueblo hondureño, reiterando que hay una versión, siempre hay alguien que de alguna manera consigue, pero no es ese el definitivo, sino que es el último del cual vamos a compartir. Así que hemos hecho una exposición de las razones que motivaron al presidente de la República para emitir el veto a la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito, así como las reformas a la ley especial de lavado de activos.